Buenos días, hermanos, buenas tardes, en el lugar donde se encuentren. Esta mañana vamos a hablar del tema de la fe. Este tema, en diferentes prédicas, parece que se exterioriza con una serie de conceptos que muchas veces nos confunden. Voy a tratar en el área de la enseñanza. En la área de la enseñanza vamos a alimentarnos del conocimiento de la palabra del Señor y vamos a recordar este famoso versículo universal que siempre lo leemos, que viene a ser Hebreos capítulo 11. El versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, por más de que nosotros paremos, empecemos a analizar este versículo, siempre nos queda una especie de vacío. No hay una cosa concreta en decir, caramba, ahora llegué a descubrir qué cosa es la fe. Entonces, yo no voy a usar este concepto, lo voy a usar al final de lo que se va a explicar hoy en la mañana. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Cuando el Señor me abrió, a través de su Espíritu, me abrió la mente, sinceramente mi alma se regocijó cuando el Señor me abrió la mente y pude entender este versículo universal de la mostaza, ¿no? La fe con la mostaza y lo que habla aquí sobre el paso de la montaña de un lugar a otro, ¿no? Entonces vamos a discernirlo esto espiritualmente. Vamos a leer aquí el capítulo 17, versículo 14 al 21. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, presten atención a este versículo, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien, aquí lo vamos a dividir en dos partes, este tema. Y primero yo quiero referirme a la interacción que tiene Jesús con sus discípulos. Aquí, cuando el Señor, el papá del muchacho lunático, le dice: y tus discípulos no pudieron hacerlo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Jesús en ese momento?
Aquí como se ve en el texto y en el contexto, se ve de que el Señor, humanamente, Jesús, ¿no? En su cuerpo humano se airó, o sea, entró en cólera, ¿no? El airarse es la primera parte y lo último sería la ira. Entonces él se airó, ¿no? Y le dijo a sus discípulos: oh generación incrédula y perversa. Entonces, la primera parte, a mí lo que me llama la atención es que, normalmente en todas las prédicas que he escuchado durante mi vida, que yo tengo ahorita 63 años, y me convertí cuando tenía 33, nunca vi un mensaje relacionado a que Jesús se dirige con estos calificativos a sus discípulos: generación incrédula y perversos. Hay algo ahí que no está normal. Entonces, ¿qué pasaba con la generación incrédula? Cuando el Señor llega en esa época, había todo viento de doctrina. O sea, no había la ley del Antiguo Testamento ya estaba totalmente deformada y lo agarraban por pedacitos y le distribuían en los grupos por ahí de la manera como más les convenía. Es igual ahora estamos viendo cómo al Evangelio lo esparcen, ¿no? Falsos profetas, herejes, maestros mentirosos, que tratan de manipular la palabra de Dios, ¿no? Con la finalidad de obtener sus propios beneficios. Hay megas iglesias que solamente le tratan de adornar la palabra del Señor con la finalidad de aprovecharse de medios económicos, que al extremo que hay pastores que llegan en helicópteros encima de las iglesias, hay helipuertos, etcétera, etcétera. Entonces hay una manipulación. Entonces la persona que tiene el deseo de ir a escuchar la palabra de Dios, a escuchar una sana doctrina, muy difícil encontrarlo en nuestros tiempos. Y esto se da porque escrito está, ¿no? Que tienen que suceder estas cosas para que Cristo venga. Por ese motivo es de que en esa época, cuando el Señor ya vino, también había todo viento de doctrina. ¿Y por qué le dice a sus discípulos perversos? Si nosotros nos vamos a pensar, lo que primero se nos viene a la mente, ¿cuál es el significado de la palabra perverso? Tú eres un perverso. Inmediatamente en mi mente se va a decir: tú eres una persona mala. Y es correcto, porque hay un concepto en la Real Academia Española que la palabra perverso es una persona mala. Pero si nosotros estudiamos bien esta palabra perverso, hay otro concepto que dice: ¿qué cosa es perverso? Perverso es la persona que altera las cosas ya establecidas de su debido orden. O sea, otra vez, persona que altera las cosas ya establecidas que estuvieron en su debido orden y los aplica. Por eso es que el Señor, y a quién se lo está diciendo, a los discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor, en este caso el maestro tiene sus discípulos. Entonces el maestro le dice: miren ustedes, cuando encuentran un caso similar a esto, similar a un lunático, ustedes van a hacer lo siguiente: ustedes van a hacerlo de esta forma. Entonces hay un procedimiento en la doctrina, en el reino del Señor. Hay una cosa perfecta y un procedimiento. Por eso es que el Señor le dice, ¿no?, en el versículo 21, pero este género, no sale sino con oración y ayuno. Ahí está la respuesta. Es como quien le estaría yo diciendo: ¿por qué ustedes me han alterado la forma como si yo les he explicado cuántas veces? ¿No les he dicho yo a ustedes que este género se combate con ayuno y oración? ¿Por qué no obedecen? Y esta es una enseñanza que muchas veces en las prédicas, cuando nosotros tocamos un tema, alteramos de la forma como se nos place en gana. Y todo el mundo dice amén, 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 porque no llevamos
la espada en nuestra mano, no llevamos un cuaderno de anotación, recibimos la Biblia, lo dejamos en casa, lo tiramos, lo empolvamos hasta el próximo domingo y no tenemos ese amor, ese deseo de investigar, de explorar, de escudriñar, ¿no? En Proverbios capítulo 2 dice, hijo mío, si tú me escudriñarías la palabra y lo buscares como la plata, entonces yo te haré a conocer la vereda de mi conocimiento. Entonces yo tengo que tener ese deseo, ¿no? Profundo. Entonces el Señor a mí me va a abrir la mente. Muy bien. Entonces el Señor, después de esta llamada de atención, le llama, los discípulos a un ladito le llaman, pero Señor, ¿cómo has hecho tú esto? Explícanos. Entonces, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, ¿no? Lo apartaron, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Aquí todavía hay una falta de noción, imagínense. O sea, se supone de que si es mi maestro, ya me había enseñado y encima yo le pregunto. Entonces había una cierta, ¿cómo se puede decir? Una cierta actitud lerda, ¿no? Pero si ya yo les he dicho, ya les he enseñado. Y siguen preguntando, ¿hasta cuándo van a aprender? ¿No? Entonces, imagínense, hermanos, ¿no? Todos los que me escucháis, que en ese momento, imagínense, la pregunta es, si los discípulos en esta condición, si hubiese llegado el Señor y estarían practicando los discípulos en ese momento, y llegaría la hora de escoger, ¿no? Para la redundancia, a sus escogidos. Estos discípulos perversos, ¿alcanzarían la gloria de Dios? No alcanzarían la gloria de Dios, porque estarían siempre pervirtiendo la palabra del Señor. Aquí hay una enseñanza para los líderes, hay una enseñanza para las personas que enseñan. Si yo cada momento cometo perversidades, ¿no? En la enseñanza, ¿no? En el momento que voy a ser juzgado en el tribunal de Cristo, ¿ustedes creen que yo sería salvo? No. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Muy bien. Entonces, el 19 dice, lo apartaron al Señor y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Esta poca fe es bien sutil. Cuando estamos hablando de poca, en la mente se nos viene algo de cantidad, ¿no? Sin embargo, aquí tiene otra connotación, ¿no? O sea, poca fe está hablando de poca confianza en algo o en alguien. Poca confianza, porque imagínense, lo poco abajo es mucho y arriba es nada y en el medio está el poco. Si ustedes le ven en paralelo al agua, el agua fría, el agua tibia, ¿no? Y el agua caliente. En Apocalipsis 3:16, si no me equivoco, habla sobre el sujeto tibio, ¿no? O bien eres frío o bien eres caliente, pero si eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Y este equivalente, este paralelo, también es de poca fe, ¿no? Hombres de poca fe. Entonces, esa poca fe, ¿ustedes creen de que uno alcanzaría la salvación? Porque aquí estamos hablando de que toma tu cruz y sígueme. No se trata de que yo ya me entregué al Señor y hago lo que yo quiero y sigo la vida por ahí, yo no hago nada, no fumo, me porto bien, no hago groserías, hago bien a la sociedad, me porto bien y esto de por aquí. Entonces, ya sería salvo. No, en ese sentido no está este contexto. Entonces aquí el Señor dice, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces aquí muchas veces, en los textos, en estas prédicas que escuchamos, muchas veces confundimos que lo poco nos vamos a satisfacer con el tamaño del grano de la mostaza. Y estamos completamente errados, estaríamos cometiendo un prevaricato. ¿Qué significa la palabra prevaricato?
El prevaricato es cuando un juez altera, ¿no?, e inventa una ley que no existe en el código. Entonces lo aplica para su beneficio personal. Entonces yo estoy inventando acá, de lo que yo leo, yo invento y como ninguna de mis ovejas tiene interés de aprender la cosa del Señor, entonces todo el mundo dice amén. Y vienen las ofrendas y va yendo y se va enriqueciendo el hombre. O se va deteriorando la iglesia, la parte espiritual. Entonces, para nosotros entender esta poca fe, vamos a abocarnos a estudiar qué es la mostaza. ¿Qué es la mostaza? Fíjense ustedes, hermanos, todas las veces que nosotros nos alimentamos y nos vamos al mercado, preguntamos, nos vamos a las verduras, nos vamos a la carne, nos vamos al sector de pescados, pero siempre nuestro instinto nos lleva a buscar los alimentos que tienen más vitaminas, que tienen más tributos, ¿cómo se podría decir? Que tienen más atributos de vitaminas que pueden mantener nuestro cuerpo estable con respecto a la salud. ¿Qué cosa tiene la zanahoria? La zanahoria tiene la vitamina esto, y es bueno para la visión, es bueno para alergia, es bueno para la viruela. El tomate, ¿qué cosas tiene sus atributos? Tiene la vitamina tal y es bueno para la próstata. ¿Qué cosas tienen los tributos? La cáscara de la uva negra. De la cáscara de la uva negra salen las inyecciones que sirven para los pacientes que sufren ataque al corazón. ¿Qué beneficios, qué atributos tiene la cáscara del maracuyá? La cáscara del maracuyá es mucho más poderoso que la insulina para las personas que están con diabetes. El agua del inguiri, del plátano verde, para la diabetes. Hay un tubérculo en la selva amazónica que cura la diabetes porque tiene vitaminas tal que se llama Herbon Sacha, es un tubérculo. Entonces estamos preocupados en eso, pero cuando tocamos este grano de la mostaza, de frente a nuestra mente se va al tamaño, pero no nos abocamos lo que está dentro de la mostaza, cuáles son sus atributos, qué vitaminas tiene. Entonces vamos a estudiar, ¿no? Resumiendo, vamos a estudiar qué atributos tiene el grano de la mostaza. Si ustedes se van hasta en el internet y ustedes van a ver que el grano de mostaza tiene la más alta cantidad de vitaminas que otras hortalizas. Estamos hablando del poder que hay dentro de la mostaza. Primero, la mostaza, la semilla, cuando se siembra en tierra, ustedes van analizando, conforme voy hablando, van analizando. Cuando se siembra en tierra, no pasa de 10 a 12 días que ya está germinando. Es una hortaliza que ya está germinando. Si ustedes se acuerdan, en la historia de Jesús, cuando él se pierde en una fiesta, no sé si es fiesta de la Pascua, y los padres le estaban buscando. ¿Y en dónde lo encuentran? Lo encuentran en una sinagoga que estaba deliberando la sabiduría oculta con los rabinos, con los altos rabinos, y él tenía 10 a 12 años. Entonces cuando le preguntan, pues, ¿qué has hecho, hijo? ¿Dónde has estado? Yo estoy en los quehaceres de mi padre. Entonces ahí vemos, ¿no?, de que el Señor dice, imitadme, sed como yo soy. Entonces, él desde niño ya estaba germinando. La enseñanza es, cuando nosotros recibimos a nuestro amado Señor como nuestro único Salvador, ¿cuánto tiempo germinamos? ¿Cuántos años pasa para germinar? Sentados, sin identificarse con la obra del Señor, creyendo que sentados todos los domingos vamos a ser salvos.
y nunca germinamos. Solamente en nuestras palabras escuchamos el amén, el amén, el amén y el amén, o reuniones sociales dentro de la iglesia. Pero nunca nos presentamos con frutos que puedan decir, caramba, este es un hombre de justicia, este es un hombre temeroso de Dios, porque no germina. Entonces, cuando nosotros tenemos esa convicción y ese amor al Señor, tenemos que entender para germinar lo más rápido posible, como el caso que sucedió con la semilla de mostaza y yendo espiritualmente al caso cómo germinó con prontitud era Jesús. Segundo, la mostaza tiene las más alta cantidad de vitaminas de lo que hortaliza no puede tener. ¿A dónde nos estamos yendo espiritualmente? Una de las más altas vitaminas de la existencia humana para que nos mantenga sanos espiritualmente, incomparablemente, es la palabra de Dios. La palabra de Dios te alimenta, te edifica, te da una personalidad robusta espiritualmente. Lo digieres, lo masticas, lo rumeas, que es la palabra, ¿no? Para digerirlo. Y te alimenta espiritualmente. Ese es el pasto espiritual. Buscad una congregación en donde sean alimentados con pasto verde para la edificación de nuestra alma, porque la pretensión es la salvación del alma. Aquí todas las veces que yo enseño, aquí no es para que ustedes se porten bien, que estén ahí acomodaditos con sus facilidades materiales, no, es directamente al monte de Sión, a la nueva Jerusalén. Entonces, no se olviden que esta mostaza tiene la más alta cantidad de vitaminas que fortalece la salud del ser humano. Y nos estamos refiriendo a la más alta cantidad de vitaminas espirituales que es la palabra de Dios. Fíjense, ya hablamos de palabra de Dios y ya hablamos de Jesús cuando germina. Tercero, la mostaza es una hortaliza que nunca se deja injertar. La palabra es limpia y pura, y la palabra de Dios dice, maldito es el hombre que agrega una tilde, una coma, ¿no? Porque será juzgado por esa actitud. ¿Cuántas veces está manipulado la palabra del Señor? Pero ojo, la propia palabra en sí, esa no se modifica para nada. El que lo modifica, el que lo modifica lo hace el hombre. Lo manipula como él quiere, de acuerdo a su pensamiento. Pero cuando uno está imbuido en la cubierta del Espíritu Santo, ¿no? Analizamos la palabra como debe de ser y lo aplicamos y enseñamos de esa forma. Pero cuando no está el Espíritu Santo en nuestro corazón, lo manipulamos y nuestra razón habla de Dios de la forma como nosotros queremos. Resumiendo, la palabra de Dios permanece para siempre porque es pura, eficaz, limpia y perfecta. El cuarto atributo, si ustedes van a ver que es una hortaliza que pertenece a la familia biológica que se llama crucíferos. Miren ustedes a dónde estamos llegando. Crucíferos. ¿Y crucíferos viene de qué? De cruz. Ustedes van al internet y van a ver ustedes las hojas. Pertenece a la línea de los crucíferos. ¿Por qué? Porque las hojas tiene tres hojas que le hacen ver una figura de cruz. ¿Ya se dan cuenta el grano de mostaza a dónde se va? Y otra cosa, esta mostaza su naturaleza es diferente a las demás hortalizas, porque las hortalizas se arrastran. Esta no, esta crece verticalmente. Verticalmente más o menos crece entre 1,50 m, de 1,20 m a 1,50 m. Y permite de que sus ramas
que se endurecen, miren esta hortaliza, sus ramas que se endurecen, permiten de que las aves descansen de sus vuelos, ¿no? Esta rama no se cae, este arbolito no se cae, y permite que las ramas, ¿no?, reciban a los pájaros de paso y encima hacen sus nidos en el árbol de la mostaza. Entonces, este árbol de la mostaza, vamos a ver en Mateo 11, 28. ¿Qué dice en Mateo 11, 28? Mateo 11, 28. Miren ustedes, acá dice, venid a mí todos los que estáis cargados y todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿No? Este versículo hace referencia de que la mostaza es una figura de Cristo. La mostaza es una figura de Cristo. Para repasar, rapidísimo. Germina rápido. Cristo. La vitamina, la palabra de Dios. No se deje injertar la palabra de Dios. Pertenece a la línea biológica de los crucíferos. Está hablando de cruz. El árbol se levanta verticalmente de 1,20 m a 1,50 m. Venid todos los que estáis cargados y cansados, y las aves soportan y pueden hacer hasta sus nidos. Entonces, en el versículo, a ver, vamos a Mateo, nuevamente nos vamos al versículo principal, y dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿cuál es la palabra principal en esa frase que estoy leyendo? Si tuvieras fe como grano de mostaza. La palabra principal está en el adverbio relativo como. Ustedes se van al como, es un adverbio relativo que significa que tiene relación a igualdad. Que tiene relación a semejante. Igual, igualdad. O sea, la fe como el grano de mostaza. Entonces, cuando nosotros hablamos del grano de mostaza, ya no pensemos en el granito pequeñito, sino pensemos lo que está dentro del grano pequeño, que espiritualmente nos lleva a entender en el discernimiento del Espíritu de Dios que el grano de mostaza es Cristo. Entonces, ¿qué cosa es lo que le quiso decir Jesús a sus discípulos? Sustituyéndole esta palabra, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diría así, si me tuvieres a mí en tu corazón, en tu vida completo. Si yo estuviera en tu corazón de una forma completa, no poco, sino de una forma completa, ahí sí tendrías poder para pasar de esta montaña a la otra y de la otra y traerlo a la otra, etcétera, etcétera. O sea, tendrías poder. Tendrías virtud. Virtud significa poder o potencia. Es una maravilla, hermanos, este versículo cuando lo comenzamos a estudiar al imperio del Espíritu de Dios. Entonces, ahora nos vamos a Hebreos. Fíjense ustedes, hermanos, ¿a dónde vamos a ir? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Miren a dónde vamos
para darnos una idea ya concreta, definida lo que es la fe. Capítulo 12, Hebreos capítulo 12, anoten los que tienen su cuadernito ahí, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, miren, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? El autor y consumador de la fe es Cristo. ¿Quién es la fe? Es Cristo. ¿Qué es la fe? Es Cristo. Muchas veces en la Biblia ustedes no van a encontrar la gramática que nosotros pensamos tenerlo como una lógica en nuestras cabezas. ¿Quién es la fe? Cristo. ¿Qué es la fe? Cristo. ¿Han entendido, hermanos? No sé, yo me gustaría que ustedes entiendan. Entonces, cuando ustedes lean el versículo universal que siempre lo leemos, el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros hablamos de este concepto del capítulo de Hebreos capítulo 11, versículo 1, nosotros le independizamos y no hablamos de Cristo. Hablamos como si fuese una sustancia, como si fuese un deseo, como si fuese una aspiración, como si fuese una confianza particular de nosotros mismos. Yo tengo fe que mi hijo va a postular a la universidad, va a entrar, que esto de por aquí. No, pero ¿quién es el autor de esto? ¿Quién es el consumador de la fe? Cristo. Entonces, si yo no tengo a Cristo en mi corazón, no hay fe. Y si yo tengo poca fe, es como los discípulos. Caramba, ¿será que nuestro maestro está diciendo la verdad? Vamos a hacerlo de otro modo, vamos a sacarle el demonio al demonio de este lunático a nuestra manera, porque no tenemos esa confianza con Cristo todavía. No sé si estará hablando de verdad o mentira. Entonces, cuando llega Jesús y le dice a los discípulos, son partida de perversos, ¿no les he enseñado a ustedes el orden de las cosas, cómo deben de hacerlo? Que no podemos estar, hermano, alterando el orden establecido de la gloria de Dios a nuestra manera. Como principio comparativo, vamos a leer, para concluir, Mateos 13:31. El principio comparativo. Mateos 13:31. Dice así: parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola la refirió, 31. Otra parábola la refirió diciendo: el reino de los cielos, fíjense, es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En otras palabras, es un soporte. ¿Quién es el sembrador? El sembrador aquí es Dios. ¿Quién es la mostaza? La mostaza es Cristo. Él viene y le siembra aquí en la tierra. Y acuérdense ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él vino ¿cómo? ¿Cómo vino Él? Él vino haciendo pompa y música. Los israelitas creían que iba a venir como un rey, pero majestuoso, el rey de los reyes, majestuoso, que dominaba esto para que saquen de la esclavitud de los romanos y todo eso. Él viene ¿cómo? Él viene en una condición tan pequeña, ínfima, desapercibida, que ustedes no se pueden imaginar.
O sea, Él se hizo pequeñito para que venga, para que después cuando crezca, Él podía tener la capacidad de soportar a cada uno de nosotros. Venid todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, hermanos, cuando ustedes hablen de fe, no hablen de fe de deseo, de suerte, nada. Cuando se habla de fe, se habla de Cristo. Yo tengo que tenerlo toda mi vida completa, a todo Cristo, a todo ese Cristo lo tengo que tener en mi corazón. No le tengo que tener por puchos, como se dice aquí en el Perú, por partes, por pedacitos, por migajas. No le tengo que tener a Dios en mi corazón solamente cuando le necesito, cuando alguien se enferma y luego ya pues me voy. Ya está bien ya y me voy y me olvido y empieza la parranda, empieza la fiesta, empieza las discotecas porque ya pasó el peligro. Ay de aquellos que sirven a Dios de esta manera. Amados hermanos, espero de todo corazón de que ustedes hayan entendido esta palabra y que Dios los bendiga todos los días de sus vidas. Amén.